Gracias, querida Karen, por estar con nosotros. Y hoy traes un tema fundamental, que sigues hablando de la cuestión de agricultura, del campo, que son temas que son importantísimos, porque justo cuando hablamos de la documentación de lo que significó toda la destrucción que vino con el régimen salinista y neoliberal, pasamos a fuerza por el campo, por la agricultura, por nuestra soberanía alimentaria. Pasamos por la destrucción de todo esto. Platícanos de este tema que traes para esta semana. Adelante. Sí, hola John, hola a toda la audiencia de Sin Censura. Bueno, pues este tema me pareció importante a raíz del comunicado que ayer sacó el Consejo Nacional Agropecuario y la respuesta que le dio durante la conferencia matutina el presidente hoy y vía llamada telefónica al secretario de Agricultura, el doctor Víctor Villalobos, respecto al maíz y a la producción de maíz blanco, que es el esencial para el consumo humano, el que se utiliza para que nosotras y nosotros mexicanos tengamos pues tortillas, siempre tengamos masa, ya que es el grano fundamental. Bueno, pues ayer resulta que el Consejo Nacional Agropecuario publicó un comunicado muy interesante porque destacó que México tiene posibilidades altas, está en riesgo de convertirse en el principal importador de maíz blanco, superando inclusive a China. Hoy en la mañana el presidente desmiente esta situación y posterior a ello el secretario refuerza esta misma narrativa y explica qué es lo que está pasando con la producción de los alimentos en nuestro país. Bueno, primero, este tema es esencial porque así como hoy lo vemos en un tema de maíz blanco, mañana lo vamos a ver en cualquier otro rubro, no solamente en el sector primario, sino en cualquier otro rubro, porque ya ha empezado esta campaña de intentar atacar por todos los frentes a las políticas públicas implementadas durante la administración del presidente López Obrador. El Consejo Nacional Agropecuario es un órgano cupular de la agroindustria de nuestro país, que además ha sido quienes defienden el uso del glifosato, el uso de los transgénicos, y que se han mostrado bastante en contra del decreto del 2020 de nuestro presidente, en el que se prohíbe el uso del glifosato y la reducción de los transgénicos. Esto es el Consejo Nacional Agropecuario. Hoy, en la conferencia matutina, el presidente López Obrador detalla que la producción de alimentos en nuestro país ha tenido, contrario a lo que se lee entre líneas del comunicado de este órgano cupular de la agroindustria, se declara que se ha tenido un crecimiento sostenido en la producción de alimentos. Posterior a ello, esto se refuerza con las declaraciones del secretario de Agricultura y quisiera compartirles un poquito de qué es lo que está pasando realmente en la producción de alimentos, si realmente estamos en esa crisis que está planteando este Consejo Agropecuario, porque del 2018 al 2022 no se ha tenido una disminución. No hay una disminución mínima en la producción de los alimentos de nuestro país. Al contrario, el año pasado, en 2020, en el 2023, te estás cortando mucho, Karen. Y esa información que nos... cierre agrícola del 2022 y se cerró con una producción de 3. Hola, ¿ya? Qué lástima que tengamos mal, Karen, porque nos estabas dando unos datos con respecto a fechas que no entendimos. Si nos puedes volver a repetir, estamos hablando algo del 2020. Sí, claro que sí. Nos quedamos en la producción de los alimentos, ¿verdad? Solamente para retomar desde ahí. Sí, adelante. Sí, bueno, pues les estaba platicando que este sector ha tenido un crecimiento en la producción de alimentos, un crecimiento sostenido que no se había vivido desde antes del 2019. El año pasado cerramos el ciclo agrícola del 2022 con 300 millones de toneladas y esto es un crecimiento importante porque en el 2018 se tuvieron 285, es decir, crecimos en estos últimos 5 años durante la administración del presidente López Obrador, en donde se manejó una política diferente y un enfoque de atención al campo mexicano, 15 millones de toneladas. Y se espera que este año cerremos
el 2024 con más de 300 millones de toneladas, con un aumento de alrededor del 4.6%. Es decir, todas las cifras que ha dado el Consejo Nacional Agropecuario tienen de cierto lo que, no sé, lo que un unicornio existe. Es pura especulación y es pura politiquería barata. Ahora, el tema del maíz, es cierto que el año pasado se tuvo una reducción en la producción en los estados que comúnmente eran los líderes, ¿no? Que es la región centro y la región del norte de nuestro país. Sin embargo, esto no obedece a un mal manejo de las políticas públicas, sino a una situación que responde a la crisis del cambio climático. Se vivió una sequía en nuestro país sin precedente, como no se había vivido en décadas, y por supuesto que eso impacta en la producción de alimentos. Claro que se tomaron medidas como la estimulación de lluvias que se hace en conjunto con la Guardia Nacional y con la Fuerza Aérea, y claro que se atendieron y se realizaron cultivos de baja densidad hídrica que requieren poca agua, pero pues el maíz no es uno de ellos. Pero esto se compensó en la zona del sur y del sureste mexicano, en donde se ha potenciado la producción de los pequeños y los medianos productores de nuestro país. En Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Quintana Roo, en Campeche, en Tabasco, se tuvo un crecimiento en la producción del maíz. Esto a través y gracias a los estímulos y atención al campo, a través de los programas, que son, por ejemplo, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar y Sembrando Vida. De hecho, el programa Sembrando Vida reportó que el año pasado se tuvo una producción de 600,000 toneladas más de maíz. Es decir, todas estas cifras y todos estos datos alarmistas que nos dio a conocer ayer este órgano cupular del campo mexicano, poco tienen que ver con la realidad. Si hacemos un análisis con cifras y con datos duros, que es la mejor forma de desmentir todas estas guerras y todas estas campañas sucias y negras que vamos a ver cada vez más presentes y cada vez más agresivas de cara a la elección de junio próximo. A ver, Karen, de manera pedagógica, me gustaría que nos explicaras de manera concisa qué significa para un país el que tengamos cada vez más producción de alimentos, porque eso me parece que es bien importante que lo pongamos en esa dimensión de qué es lo que estaba pasando antes y por qué antes no había esto y ahora por qué es bueno que se esté haciendo esta producción. Explícanos rapidísimo en qué consiste esto. Brevemente, el que se tenga más producción y mejor control de la producción de los alimentos en un país, uno, garantiza la soberanía, es decir, que el país pueda decidir sobre los recursos y sobre la producción, qué se produce, cuándo se produce y cuál es la intensidad que se requiere para garantizar lo segundo, que es la autosuficiencia alimentaria. Es decir, que se cuenten con todos los alimentos necesarios para que las y los mexicanos pues cuenten con productos inocuos, sanos, y que no se sufra de lo último, que es la seguridad alimentaria, que se cuenten con alimentos en tiempo, en forma y en cualquier región de nuestro país. Más alimentos es sinónimo de seguridad, soberanía y autosuficiencia alimentaria. Y esto, pues claro, que incide en otros temas como son los precios de la canasta básica. Al contar con más alimentos, se tiene una reducción en los precios de la canasta básica porque se cuenta con un mayor abasto y esto significa que pues disminuyen los precios de, dígase maíz, dígase frijol, dígase fruta, de todos los alimentos en general, que es uno de los pendientes que tenemos. No olvidemos que cuando se vivió la inflación, se mide por la inflación en cuestión de alimentos y en cuestión de gasolina, bueno, en cuestión de energéticos. En cuestión de energéticos se tenía un subsidio muy importante y se tenía una contención por toda la política de atención a la soberanía energética, pero los alimentos todavía es un eslabón que es un reto todavía a profundizar en la siguiente administración para que en temas de inflación, si se tiene alguna contingencia externa, no se tenga este aumento tan desproporcionado entre el subsidio a los alimentos y el subsidio a los energéticos. Ahora, también de manera concisa y rápida, ¿cuál era la política que se llevó a cabo en el periodo salinista neoliberal y por qué se hizo esa política?
Sí, me habían apagado el micrófono. Sí, brevemente. En el periodo y en las décadas anteriores, la lógica de atención al campo era no atender al campo, era atender a la agroindustria. Es decir, no se tenía un interés en garantizar que México tuviese la suficiente producción de alimentos, uno, porque la lógica del neoliberalismo está basada, al menos en el sector primario, en la importación de los diferentes productos. México se volvió un país dependiente y lo que se ponderó durante las administraciones del pasado es que los grandes agroindustriales se enfocasen en la producción de alimentos muy específicos. Pensemos en los alimentos gourmet, pensemos en las berries, pensemos en el aguacate, que es un tema importantísimo de discusión por el tema de la deforestación que conlleva, o pensemos en todas estas carnes selectas, que lo que generaban era una exportación mínima que poco contribuía al PIB del país, pero que al contrario generaban grandes ganancias en estos grupos empresariales del sector campo. Y por el contrario, se dejó totalmente desatendido a los pequeños y a los medianos productores que tenían sus parcelas, que cosechaban en sus milpas y que tienen de 1 a 10 hectáreas, es decir, una porción ínfima de tierra comparada con los grandes complejos industriales que eran los que se atendían en la época de Peña. Concluyo con esto. Apenas estaba echándome una nadada en los comunicados que había en el sexenio de Peña Nieto, y Peña Nieto dedica comunicados enteros para reconocer a este Consejo Nacional Agropecuario. Es decir, desde el gobierno federal se tenía una política de rendirse ante órganos cupulares del campo. Era una situación contraria. Hoy la consigna del presidente López Obrador es que coman quienes nos dan de comer. Es decir, que se atienda a todos, pero priorizando a los pequeños y a los medianos productores, que son los que quedaron desatendidos y que tuvieron que emigrar muchos de ellos a otros países derivado de la falta de atención y priorización de los gobiernos de ese momento. Oye, ahora que nos estás hablando y nos ilustras, querida Karen, de todo esto, nos damos cuenta con más factores y más elementos por qué defienden tanto su democracia, ¿verdad? ¿Por qué defienden tanto sus privilegios? ¿Por qué defienden con garras todo lo que era antes del 2018? Y eso va abonando, todo esto que nos estás explicando, abona a entender de manera muy pedagógica y como parte de esa memoria histórica qué es lo que teníamos antes y qué es lo que ahora estamos construyendo en el sector agropecuario, en el sector nada más y nada menos que de los alimentos que consumimos todas y todos los mexicanos. Ahora, rapidísimo ya para terminar, Karen, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el ideal de este proyecto en cuestión agropecuaria, en cuestión de producción de alimentos, en cuestión del campo? ¿Cuál es esa meta a la que debemos de llegar en lo que yo llamo la construcción de esta patria nueva? Ahora, aquí hay dos cuestiones. Uno es el debate que está abierto y que se va a estar construyendo a lo largo de estos meses y que va a seguir abierto de cuál es el campo que se quiere, cuál es el campo que se necesita, y otro es el campo que se planteó el presidente López Obrador al inicio de su administración en el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí lo que se planteaba era autosuficiencia alimentaria. 1. 2. Seguridad alimentaria para todas y todos los mexicanos. Y 3, atención y priorización a los pequeños y medianos productores. ¿Se ha logrado? Sí. Parcialmente, el tema de la autosuficiencia alimentaria todavía está en construcción y va a requerir más de este periodo de 6 años, porque es no depender de ningún país para la producción de, ojo aquí, esto es importante, de granos básicos, no de todos los alimentos, no de todos los productos, pero sí de los granos básicos que consumimos las y los mexicanos: maíz, frijol, trigo, chía, maíz, frijol, trigo, chía, y creo que son estos los que ahorita se me vienen, pero se me están yendo unos que otros, y son esos los que se busca que se tenga pleno control de que se producen en nuestro país para que no se dependa de la importación de los granos que son los esenciales de la dieta de los mexicanos y de los mexicanos. Y lo último es que se logre atender por completo el decreto del 2020 que prohíbe el uso de los transgénicos y del glifosato. Se tiene todavía este trabajo de investigación porque se acordó que se va a
prohibir por completo cuando se tenga una alternativa que provenga del CONACYT, y se están trabajando todavía en diferentes opciones. Creo que ya hay avances, si quieren en algún momento lo podemos platicar, que es un tema muy interesante porque es ponerle un alto a todos los transgénicos. Te comprometo a que la siguiente semana nos hables un poquito de como que el corte de caja de cómo va esto, porque además hay presiones internacionales por el propio Telecam, ¿no? El propio tratado. Entonces, que nos des un corte de caja de cómo va este asunto que es y debería de ser de interés nacional. Por el momento, te agradezco, como siempre, mi querida Karen, el poder verte, y nos vemos el próximo lunes, en aunque usted no lo vea, y el próximo martes aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo. Muchas gracias, nos vemos, John, nos vemos.